Yo quería abrir un poco el debate, ya que hemos terminado todas las intervenciones, quería abrir un poco el debate con vosotros para ver exactamente cómo veis que el papel, si ha habido suficiente divulgación científica acerca de los beneficios de las vacunas. Esa sería la primera pregunta. Y una segunda es, ¿cómo ha afectado o cómo va a afectar la situación de la vacunación de COVID con respecto a las vacunas? Yo creo que en el pasado, bueno, había claramente gente que se vacunaba, no tenía ningún problema y estaban esos negacionistas. Ahora lo que estamos viendo es que quizás hay un grupo intermedio que duda. Quizás haya aparecido, a lo mejor estoy equivocada, un grupo intermedio de gente que duda sobre la vacunación por todos esos bulos. ¿Y cómo creéis que va a ser el futuro respecto a la vacunación en general y cómo se va a ver afectada por todo este movimiento que hay con la vacuna de COVID? No sé quién quiere empezar a contestar esta pregunta. José Luis, venga. Bueno, es que has hecho muchas preguntas juntas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que quien sabe sobre la materia no tiene duda ninguna sobre el interés en la vacunación. Son precisamente quienes no tienen ni idea o a lo mejor les motivan otras razones, quienes están en contra de las vacunaciones. Porque es que ni siquiera el sentido común lo justificaría. O sea, no hace falta ser un experto para comprender que la vacunación salva vidas. No hace falta ser un experto. Sí que es verdad que hay un colectivo, un grupo de personas que pueden poner en duda, pero no la vacunación. Fíjate, yo creo que ahora, con el COVID, sí que hay gente que pone en duda determinadas vacunas. Y no quiero mencionar ninguna, pero todos sabemos a qué me estoy refiriendo. El tener dudas con alguna vacuna no quiere decir que uno tenga dudas de la vacunación. Es más, hasta por esas dudas pueden dejar de ir a vacunarse, porque saben que es la que les corresponde. Pero esto no es una opinión general que hay contra las vacunas. Yo creo que en esta campaña de vacunación frente al COVID, como en sí toda la estrategia que ha habido contra el COVID, creo que ha habido una constante improvisación. Y fruto de esa improvisación, que sin duda no iban a los seminarios de María Dolores, porque les ha pillado de sorpresa a incluso todos esos expertos que tenemos, pues ha sido una improvisación detrás de otra. Y con las vacunas, pues ha pasado lo mismo. Sí, hay cosas que han ido muy bien, como por ejemplo el desarrollo de estas vacunas. Fijaros que la inversión que hacen los laboratorios en desarrollar unas vacunas son carísimos. No solo vacunas, quiero decir cualquier medicamento. Son carísimos. Bueno, pues yo creo que por primera vez ha habido un concierto entre los sectores públicos y los gobiernos con esas entidades privadas que desarrollaban las vacunas, los laboratorios, para coparticipar del riesgo del desarrollo de esas vacunas. Con lo cual han podido, efectivamente, estos laboratorios invertir no más, sino menos, porque era compartido con los gobiernos la inversión y además era compartido también los riesgos. Ojalá se establecieran mecanismos de esa forma, pues para el desarrollo y la investigación de otras áreas terapéuticas, ¿no? Pero en esto sí ha sido ejemplar el desarrollo de las vacunas. Por eso se ha podido tener vacunas tan rápidamente, ¿no? Porque si antes tardaba 2 años en tener 100 pacientes, ahora se han podido tener esos 100 pacientes en 6 meses. Bueno, hablo de cifras sin mucha atención en ellas, ¿no? Pero quiero decir, ha habido cosas buenas, sin duda, en cuanto a las vacunas con el COVID, como es, por ejemplo, esa coparticipación, pero también ha habido cosas muy malas, que es la improvisación. Sí, a mí ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero y amigo José Luis. Yo quería apuntar también en esta línea también un par de cosas que, fruto de todo este año que hemos estado dándole vueltas, hicimos
Pues no hace mucho, ahora estamos a punto de tenerlo publicado, un estudio con el Foro Español de Pacientes, precisamente en el que preguntábamos a las asociaciones miembros del foro una serie de cuestiones sobre la pandemia, y una era cómo había afectado en el día a día, ¿no?, de los pacientes y de las familias la pandemia. Resumiendo mucho, una cosa que salía siempre en todo era que, debido a la avalancha que suponía la improvisación, como decía José Luis, el no estar preparados ante esto, por mucho que uno se quiera preparar ante todo, siempre te pillan, ¿no?, a contrapié. Hubo un primer momento en el que todos recordamos que lo que no era eminentemente COVID y urgente tenía que pasar a otro momento. O sea que había un dejar para más adelante cuestiones incluso de visitas que eran necesarias, cuanto más no sería dejar para más adelante lo que era preventivo, ¿no? Aparte de eso, que era pues, puntual del primer momento de impacto de la pandemia, todo el sistema sanitario se ha ido reorganizando, nos hemos ido organizando, pero lo que sí está ocurriendo, no sé si fruto directamente de la pandemia o de otras muchas cosas que están ocurriendo en la sociedad, es verdad que existe como un repunte de informaciones que tienen mucho que ver con poner en duda en la población en general el valor en este caso, los estudios. Yo en este caso pienso que hay que hacer dos cosas, básicamente. Uno, por un lado, el difundir la información científica, pero de una manera llana, que se entienda, con un lenguaje que sea fácilmente comprensible por la población general, lo que llamamos la health literacy, ¿no? Pero a nivel de todos los estamentos de la sociedad, a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las instituciones, a nivel de las administraciones, una información clara, concisa, transparente, que la población en general pueda confiar. Y luego, lo que creo, fruto de los estudios que hemos haciendo siempre y tal, aparte, y no menos importante, es que podamos decir a nuestros pacientes y familiares que en su caso concreto, una cosa es la información que nos dan a nivel de la población y otra cosa es lo que tú vas a hacer con tu madre, o lo que tú vas a hacer con tu hijo, o lo que tú vas a hacer contigo mismo si no estás en esos grupos que ya están vacunados, ¿no? En tu caso concreto, ¿qué vas a hacer? Pues ahí es muy lógico que uno tenga sus dudas, adaptadas a su situación, a su idiosincrasia, a las características de sus familiares. En ese caso, yo lo que creo que es importantísimo, porque todavía en nuestra sociedad, en España, los estudios que se realizan a nivel nacional todavía dicen que la población española confía todavía, no sé si en un futuro será así, pero todavía confía en primer lugar en sus profesionales, no en general, sino en su médico, en su enfermera, en su farmacéutico, en su... Por lo tanto, yo creo que tenemos que lanzar también un mensaje diciendo, independientemente de la información general que obviamente hemos de difundir a la población, etcétera, etcétera, usted, en su caso, pregunte a su médico, a su enfermera, vaya a esa asociación de pacientes que conoce o pregunte a sus profesionales cuál es la asociación de pacientes que hay a lo mejor en ese centro o en su entorno a la que pueda ir. Vaya a esos profesionales de confianza que le pueden facilitar la información de calidad, pero que usted va a creer y que obviamente no le van a decir algo que vaya en su contra. Yo creo que son dos líneas, dos enfoques que pueden ayudar en estos momentos, porque la vía negacionista, la vía de poner todo en duda, por desgracia no la podemos parar de hoy para mañana. Entonces, bueno, vamos a atajar por un lado lo que es la información general que hemos de trasladar a la ciudadanía en general, pero llegará a quien llegue, y luego a nivel concreto, con nuestros pacientes y nuestros más allegados, demos este mensaje claro de yo, tu médico, yo, tu enfermera, yo, tu asociación de pacientes, yo, tu farmacéutico, yo te recomiendo esto, porque es lo que haría yo y, por lo tanto, ¿qué más prueba de confianza que decirte lo que yo haría, ¿no? A ver si así conseguimos algo, porque obviamente es muy complicado. Elena. Bueno, simplemente resumir o apoyar todo lo que ha dicho Dolors. Es verdad que es una situación nueva. Cuando tú hablas con los médicos, como Dolors, nos explican que ahora de 10 padres, 3 tienen dudas, 3 preguntan. Es decir, que toda la labor que hemos hecho en estos años, sobre todo a través de la pediatría, está bien, porque son 3...
no negacionistas, no dicen no voy a vacunar, sino que vosotros a través de la pediatría nos estáis diciendo, tengo 3 padres de mis 10, que cada vez que veo a 10 padres, 3 bueno. Entonces creo que iniciativas como las de Luis me parecen brillantes. O sea, ojalá, bueno, a través del día de hoy, de este webinar y de Twitter, podamos ayudaros a dar difusión y si pasáis, bueno, pues cerca de Villanueva Cañada, vamos, yo me comprometo a visitarla y desde luego desde la asociación difundirla, porque es verdad que todos los científicos nos hablan de educación y formación. Porque estamos rodeados del cuñado listo que te habla del aluminio, del cuñado listo que te habla del tercer ojo, del cuñado listo que te habla de esto me va a quitar un brazo. Entonces, nosotros trabajamos mucho en la línea del doctor Roy Piñeiro, es un pediatra de Villalba, y ha publicado este librito, que no sé si lo veis aquí. ¿Eres vacunofóbico? ¿Eres vacunofóbico? Me encanta, ¿verdad? Dime, te escucho. Entonces él, con mucho cariño, aunque dice que le sale el Rambo, ¿no? O sea, cada vez que tiene un padre y dice, pues yo no voy a vacunar, dice que su primera tal, le sale el Rambo que todos tenemos dentro, pero no. Él es muy profesional, se asienta en su butaca y le sale la información, la paciencia, incluso vuelve mañana. Es decir, que si el primer día no insiste y les cita con mucha paciencia otro día, porque solo un padre ganado con información es un niño salvado, ¿no? Y las vacunas salvan vidas, como decía José Luis, si se usan. A través de la enfermería tenemos datos de comunidades que no nombraré por respeto, de vacunas que están en neveras no se están usando. Y hablo del catch-up, de la tetravalente a los adolescentes. Se ha vacunado desde el 2019 en muchas comunidades, en nuestros chavales, a partir de los 12 años, la tetravalente, como sabéis, son los que tienen un réservoir, que dicen los franceses en sus propagandas tienen ahí el meningo y se transmite ¿cómo? Pues como se transmiten las salivas y las bacterias a través de esas micropartículas, besando, tosiendo, compartiendo lápiz de labios o latas, ¿no? Entonces, el adolescente, a través del Ministerio de Sanidad, estuvo enfocado en proteger con esta tetravalente. ¿Qué pasa? Que muchas comunidades no están haciendo el catch-up, es decir, que tenemos nuestros chavales de 12 años protegidos, pero están en las neveras y no se están usando. Entonces, las vacunas salvan vidas, como decía José Luis, si se usan, si salen fuera de nuestros frigoríficos. Una de las cosas que yo creo que tienen más repercusión, y os voy a preguntar a todos, pero empiezo ahora por Luis. Luis, salen muchos famosos, mucha gente que tiene mucha influencia en redes y bueno, yo me asombro del gran número de expertos que de repente ha surgido en el ámbito de la vacunación. ¿Cómo permea esto? ¿Cómo os lo transmiten a vosotros? ¿Os preguntan en la farmacia comunitaria? Y después os traslado la pregunta a todos. Desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes, ¿qué genera en el paciente, en el ciudadano, vosotros que tenéis el pulso a pulso, el contacto también muy cercano con vuestros asociados? Y Dolores, a vosotros os llega, pero empieza por Luis. Luis, ¿cómo permea eso? ¿Y qué hacéis vosotros? A ver, en el tema del famoseo y las vacunas, pues llama la atención que tenga tanto peso la opinión de un no experto respecto a la opinión de un experto. Que a lo mejor lo que dice un cantante o una actriz tenga más repercusión que lo que dice un catedrático en microbiología o un médico preventivista. A mí es una cosa que me choca mucho. Entonces, cuando a mí personalmente me llega un mensaje de estos, pues me resbala, pero que hay gente a la que no. ¿Y por qué hay personas que le dan tanto peso a la opinión de un personaje tan famoso? Pues porque no les ha calado el mensaje como debiera. Si tuvieran claras las cosas, les daría igual como me da igual a mí. Luego también están quizás, aunque es un tema más delicado, la responsabilidad de los medios de comunicación que dan pie a hablar tanto de esto. A mí no me gustan ni las imposiciones, ni las prohibiciones, ni las censuras, pero entiendo que, bueno, que si a una persona de esta se le hace una entrevista para hablar sobre vacunas, estaría genial que hubiera alguien al lado que defendiera las vacunas. Eso sería maravilloso. Pero bueno, que pueden decir lo que quiera y son libres de opinar. Otra cosa es que luego durante una semana en todos los telediarios los estén sacando una y otra vez. Eso ya me parece un poco irresponsable, la verdad. Pero insisto, si la educación en salud cala, pues que digan lo que quieran. Lo que pasa es que yo creo que somos un poco deficitarios en eso y que la educación en salud y en ciencia y el concepto de evidencia científica todavía está cogido con alfileres en este país. José Luis.
Hay un problema también, aparte del famoseo, ¿no? Que es una cosa que me dan ganas de apuñalarme, ¿no? Porque es que hace de daño a los oídos, ¿no? Pero es que además de esto, hay otra cosa que es el exceso de información. Porque aquí cualquiera puede dar una opinión. Y en los medios de comunicación se legitiman opiniones muy diversas. Y esto de verdad que a mí me parece que también hay una responsabilidad en cuanto a servir de medio para este tipo de comunicaciones. Pero yo no quiero, desde luego, terminar mi turno de palabra sin decir otra cosa. Hay otra persona que es muy famosa y es el farmacéutico. Yo tengo muy claro quién es Concha. Concha es mi farmacéutica, la que está aquí enfrente de mi casa. Y la capilaridad que tenéis, ¿no? Como comentaba Luis, ¿no? 22.000 farmacias. En muchas localidades sois el único profesional sanitario. Se os visita sin cita. Atendéis sin tiempo limitado. En fin, yo creo que el papel que jugáis los farmacéuticos, yo desde luego como representante de pacientes, os lo quiero agradecer. Porque, hombre, no voy a decir que sois famosos, pero sois de una absoluta credibilidad, ¿no? Para los pacientes. Entonces, yo de verdad os lo quiero agradecer. Sé que estáis del lado de los pacientes, como siempre habéis estado. Por supuesto, también tiene su papel el médico de atención primaria, la enfermera de atención primaria, pero en la comunidad, el farmacéutico de la comunidad es fundamental. Y estáis contribuyendo muchísimo, ¿eh? O sea que muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Elena, ese exceso de información, ¿cómo lo recibís vosotros? ¿Cómo lo manejáis? Porque... Bueno, como muchas asociaciones de pacientes, todo lo que decimos, publicamos, está refrendado por un comité científico. Yo vengo del mundo de la enseñanza, otros son ingenieros dentro de la junta directiva, entonces no podemos hablar de salud si no tenemos formación. Entonces contamos con un comité científico de pediatras prestigiosos, de farmacéuticas prestigiosas como Lourdes Carrera, no sé si conocéis, Salud a los 40 en Instagram, es bueno, pues una gallega que pisa fuerte dentro de la divulgación. Es decir, que el paciente tiene que hablar de salud siempre que esté refrendado y que tenga base científica en lo que dices. Entonces, hay un artículo del coordinador de nuestro comité científico, el prestigioso pediatra don Federico Martínón Torres, que dice que las vacunas no son temas de bar, que en el bar hablas de lo que quieras, pero que no hables de vacunas, ¿no? Entonces, bueno, es un titular del País, un artículo que un poco después de esos famoseos, ¿no? que salieron en Twitter, pues él escribió este artículo, ¿no? Las vacunas no son temas del bar. Pues yo creo que es la conclusión tanto de Luis como de José Luis o de Dolors. Dejad a los científicos que nos expliquen que además están haciendo un esfuerzo tremendo en usar un lenguaje sencillo para explicar nuestras técnicas, que además ahora sabemos todos mucho más que hace un año, ¿no? Pero siempre usando la base científica y el respeto a, yo de esto no entiendo. O sea, que no digas que tiene aluminio porque no lo has estudiado. Entonces, di lo que tiene una vacuna cuando lo hayas estudiado. Dolores, y una cosa, este vaivén, porque claro, a vosotros también nos preguntan mucho como especialistas, ¿no? Pero este vaivén, y además hay una pregunta en concreto que nos han hecho desde el chat, este vaivén que estamos sufriendo ahora mismo con las vacunas de COVID, que alguna vacuna, pues que no se puede vacunar, se comenzaron a vacunar con menores de 55, después se cambió la pauta, no la pauta, el grupo de diana de vacunación, ahora se dice que hace un par de horas ha salido la noticia que se retrasa toda la vacunación de un grupo de profesionales y bueno, sanitarios y no sanitarios que están vacunados con una primera dosis. ¿Cómo manejáis esto los profesionales? Porque, claro, al fin y al cabo, los que os llegan a vosotros y los que le llegan a mí, es decir, toda la ciudadanía llega y os preguntan a vosotros y vosotros estáis ahí en vaivén. Estamos en medio. Sí, permíteme simplemente que explique muy rápidamente una anécdota a colación del tema que estábamos ahora comentando, de los negacionistas y de estas informaciones que van en contra de lo que la comunidad científica dice. Y es que justo antes de la pandemia, nosotros tenemos ahora en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que es un hospital materno-infantil,
unos espacios estables de participación de pacientes que son un consejo de familias, un consejo de jóvenes y un consejo infantil. A través de diferentes técnicas de participación, pues opinan y toman decisiones que se elevan a la dirección del centro para mejorar determinadas cosas. Bueno, con el consejo de familias, como somos todos de más o menos la misma edad, pues nos entendemos perfectamente. Con el consejo de jóvenes, que eran chicos y chicas, pues en este caso de entre 12 y 18 años, estábamos un día tratando un tema de mejora de unos espacios y de unos procesos asistenciales. Y para no extenderme, en el momento en que llegamos a hacer una serie de recomendaciones y priorizarlas para ver qué se podía poner en práctica durante los siguientes meses, dijimos, bueno, esto hay que difundirlo, hay que hacerlo llegar también a etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer la difusión de estos mensajes tan importantes que chicos y chicas como vosotros nos habéis de contar, para que no solo el hospital y los pacientes del hospital, sino que también otros pacientes que vienen en nuestro hospital es referencia en enfermedades inmunitarias, pues otros pacientes, otras familias que vienen de España, pues tengan esto en común. Bueno, ¿cómo podemos hacer difusión de todo esto? Y los que llevábamos el grupo de trabajo, que éramos ya, pues bueno, ya teníamos una cierta edad, pues pensando que si la comunicación, que si la información a través de no sé qué, que si no sé cuántas, bueno, con los mecanismos estándar, ¿no? Y los chicos enseguida dijeron, pues muy fácil. Y lo que dijeron es a lo que voy, es que si queremos ir queremos llegar a esos públicos objetivos que dicen nuestros compañeros de la comunicación, hemos de hablar en el mismo idioma, ¿no? Porque si no el mensaje que damos plano y que gente de una determinada edad, cultura, posición va a entender, a aquellos a los que queremos llegar no va a llegar. Entonces, ellos que decían, los chicos jóvenes en este caso, decían, bueno, pues muy fácil, necesitamos coger un influencer y que el influencer nos ayude a hacer llegar a los otros chicos esto. Y dijimos, madre mía, en ningún momento habíamos pensado en influencer. ¿Qué quiero decir? Es una anécdota, cogérmelo así con esta frivolidad que lo digo, que hemos visto en medicina preventiva y de salud pública que la comunicación per se no es suficiente. Y si queremos llegar a esos grupos concretos con una idiosincrasia y una manera de ver un tema determinado, hemos de ponernos en su piel y hemos de ver cuáles son los mecanismos por los que sí que vamos a poder llevar esa información a esas personas. Bueno, dicho esto, con lo que comentabas, Nati, de estos cambios que se han ido produciendo, tiene un poco que ver con lo que intentaba explicar al principio de mi presentación, y es que esta pandemia, que tiene a nivel teórico todas las características de una pandemia que se puede estudiar en cualquier tratado de medicina o de salud pública, tiene la particularidad que la estamos viviendo en primera persona y en tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, como toda pandemia que se precia, el agente infeccioso es nuevo. Como toda pandemia que se precia, el agente que causa todo este mal es desconocido. Y si cuando vamos, y como bien decíais, unimos esfuerzos tanto de la ciencia como de otras áreas de la sociedad, tanto del área privada como pública, para en un tiempo récord, eminentemente récord, haber tenido estas vacunas, resulta que ahora están mutando y hay otras variantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos de poder transmitir de una manera clara y sencilla a los ciudadanos para poder mantener esta tranquilidad que estamos aprendiendo sobre la marcha. Es decir, que las personas que están llevando esto son muy capaces, son las mejores personas del mundo, de todos los países, las que están estudiando estos temas, que saben perfectamente lo que tienen entre manos, que a nivel ético son impecables, pero que es verdad. Por eso decía, hemos de saber qué es lo que hay entre manos. Esta incertidumbre no nos lo quita nadie, porque, por desgracia, no lo sabemos todo todavía de este patógeno. Y el patógeno es listo, y a la vez que nosotros vamos tomando medidas para que no vaya creando defensas, el patógeno va cambiando. Por lo tanto, todo esto que está ocurriendo de las vacunas, de los efectos secundarios y complicaciones graves que se están produciendo en algunos casos. El hecho de que las propias farmacéuticas y las propias administraciones han parado la vacunación en determinados momentos porque ha habido alguna situación que no era deseable. Todo eso nos ha de hacer pensar que son elementos
positivos, a ver, entendiendo lo que quiero decir, para ver que el proceso se está haciendo bien. Es decir, que en el momento que se ha visto un problema, que siempre que hay una intervención en medicina hay posibilidad de que haya un problema. En el momento que ha habido un problema, se ha parado eso. No se ha seguido, aunque a nivel de la población eso genere desconfianza, incertidumbre, miedo. Pero es así, es el proceso en el que estamos aprendiendo a realizar todas estas cosas. Otro tema, que ya daría a lo mejor para otro webinario, es que realmente se cumpla con el derecho que tenemos todos al acceso cuando existe algo que está bien. Y que todas, en este caso en España, que todas las comunidades y toda la población tenga acceso cuando este bien está al alcance de todos. No sé si me explico. Pero el proceso de elaboración, como sabéis, es muy complicado y a mí me da tranquilidad pensar que si en un momento se ve, a la mínima que se ve que algo no va bien, se para. Si me tengo que esperar un poco más, prefiero esperarme y que cuando me pongan esa vacuna ya haya más garantía científica de que va a ir bien, que no que me la pongan cuando se ha visto que eso no funciona. No sé, no, es muy difícil. Entiendo que no estoy dando ningún mensaje claro, pero es que precisamente ese es el problema en el que estamos ahora, que hemos de ir aprendiendo también sobre la marcha. Luis, ¿y vosotros cómo lo vivís desde la farmacia? Porque os llevará mucha gente preguntando, ¿no? Sí, muchísima. En la primera oleada, bueno, era más miedo que dudas todo, ¿no? Porque no sabíamos a qué atenernos ninguno, nosotros los primeros. Que bueno, éramos los únicos abiertos en el barrio y por la calle no había más que ratas. Es que había ratas que una me acompañó a casa y todo, a mi lado. Era una situación pues que se salía de lo normal, una cosa dantesca y la verdad es que estamos muy asustados. Ahora parece que como nos hemos acostumbrado y ahora el tema de moda, pues unas vacunas y todas las dudas que vienen de ese exceso, como ya comentó José Luis, de información. Es que todo el mundo me opina sobre vacunas en la farmacia todos los días. Es que es una cosa tremenda. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo, pues yo ya me he vacunado. ¿Y cuánto has puesto? Pues esta. Y te pusiste muy malo, ¿a que sí? Yo, hombre, me dolía un poco la espalda, tal, pero bueno, yo soy el primero que he dado ejemplo y me la he puesto y quiero mi segunda dosis y lo tengo clarísimo. Pero sí, es el tema de moda todos los días y es continuo. Yo ya, la verdad, empieza a ser un poco cansado, pero es que en los medios de comunicación no se habla de otra cosa, en la prensa no se habla de otra cosa y te metes en un buscador en internet y encuentras de todo, barbaridades. Y no hablo ya solo de antivacunas, yo creo que es que la ciencia, no, algo pasa con la base científica de la población que no es de barro y no soporta ideas que son un poco chocantes o un poco diferentes a lo habitual. Parece que lo de las vacunas es un mensaje institucional de algún contubernio de la industria con los gobiernos para envenenarnos, y es que no es así. Y no hay otra forma de salir de esto que con las vacunas. No hay otra. Yo, vamos, pues sin duda, esto continuamente. A veces me río, a veces me vuelvo a rebotica que me subo por las paredes. Pero sí hay muchísimas dudas con estas vacunas. Sí, esto es lo que, ¿cómo lo llamabas, Elena? El efecto Rambo, que me ha hecho mucha gracia. Es mío, es de Roy Piñeiro. Además, cuando lo cuenta en directo, sale un Rambo detrás de él y dice, esto es lo que me sale. Cuando empiezan a preguntarle, pero luego él se pone las batas y, bueno, respira hondo y es muy profesional paciente. Eso es genial. No sé si no lo conocéis, os invito a asistir a una de sus charlas porque es muy ameno, la verdad. Sí. Bueno, tenemos que ir finalizando. Yo me quedaría 2 horas con vosotros o 3 hablando porque la verdad es que estoy súper a gusto, pero tenemos que ir finalizando este webinar. Lo que sí que me gustaría es que voy a hacer así una ronda de intervención, que me resumierais en una frasecita lo más importante respecto a la vacunación, no COVID, respecto a la vacunación en general, esas 4 recomendaciones, esas 4 recomendaciones que tiene que seguir la ciudadanía o que tiene que seguir el profesional sanitario o el mensaje al decisor sanitario también. Y bueno, abierto a todo. José Luis, cuando quieras. Bueno, pues una frase, yo diría, vacúnate porque si no lo vas a lamentar. Elena. Ese sería, pisemos el acelerador. Hay que recuperar las tasas vacunales anteriores.
Muy bien. María Dolors. Bueno, yo diría, confía en los profesionales y no te quedes con dudas, pregúntales. Luis. Pues yo, destinado a los profesionales, hay que educar en salud, hay que divulgar y hay que ser pacientes y comprensivos. Pues muchísimas gracias. Yo voy a completar con la mía también, como en mi papel de moderadora. La peor vacuna es la que no se pone. Eso está claro. Esto se lo he cogido al Ministerio de Sanidad, yo creo, que me lo han dicho en el Ministerio, pero yo creo que es muy gráfico. Bueno, agradecer a todos los asistentes, que son horas que son complicadas, su participación en este webinar y el haber estado aquí a esta hora. No sé si ya habéis comido o no habéis comido, pero muchísimas gracias. Agradecer a todos los ponentes que yo me lo he pasado francamente bien en el webinar, he aprendido muchísimo. Hemos debatido sobre temas yo creo que son muy relevantes. José Luis, Elena, Dolors y Luis, muchísimas gracias por la participación en este webinar. Hemos querido poner entre todos este granito de arena en la semana de la inmunización, que es tan importante, y veros en otro próximo webinar, que seguro que nos vemos, y bueno, y animaros a todos a seguir asistiendo a esta serie de webinars que tenemos dentro del Consejo de Colegios de Farmacéuticos y dentro de la escuela con pacientes que tenemos con el foro y con todas las asociaciones de pacientes que trabajan con nosotros. Muchísimas gracias y que tengáis buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.